La gestión, para mí, no es sinónimo de organización del centro o exclusivamente tiene que ver con procesos de dirección. La gestión es un proceso dinámico, mucho más complejo, que voy a intentar caracterizar un poquito más ahora, que va mucho más allá de la administración material del centro o de la acción directiva. El doctor Serafín Antúnez Marcos se ha desarrollado profesionalmente como profesor de educación básica en España, su país natal. Autor de múltiples artículos y libros sobre los temas relacionados con la gestión escolar y la formación de directivos escolares. Tiene a su cargo la dirección de varios proyectos de formación de directivos escolares en diferentes regiones de España. Actualmente, trabaja como director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, además de ser profesor de la Facultad de Pedagogía de la misma institución. Es autor de diversos libros y artículos sobre gestión escolar. Saludarles, agradecerles la oportunidad que me brindan de compartir con ustedes este encuentro, encuentro que entiendo que es una ocasión para aprovechar y reflexionar en común sobre una serie de temas que parece que son interés de todas las personas aquí presentes y que en síntesis pues, se podían reducir a lo que titula esta modesta charla. ¿Cómo puede desde la gestión escolar modificarse el sistema educativo, el sistema escolar? ¿Cómo podemos, las personas aquí sentadas, estudiosos, técnicos de la administración, prácticos, vislumbrar hasta qué punto los procesos de gestión en los sistemas escolares, en las instituciones educativas, son realmente un factor de mejora o si simplemente debemos seguir reiterándonos por promover las mejoras simplemente a través de cambios en los aspectos didácticos, en los aspectos curriculares? El tema objeto de estudio tiene que ver, decíamos, con la gestión escolar y cómo puede, a través de ella, modificarse, transformarse los sistemas educativos con el ánimo de mejorarlos, porque eventualmente se podía transformar hacia mal o empeorándolos. Supongo que ustedes entienden como yo que cuando se habla de transformación de los sistemas educativos y de innovaciones, siempre estamos buscando cambios para mejorar. Digamos en primer lugar que cuando hablamos de sistema educativo o sistemas educativos, nosotros nos referiremos a ellos, pero sobre todo dentro de los sistemas educativos, al aparato de centros escolares, que es donde yo más les puedo aportar ideas, pero que creo que también van a ser útiles esas ideas que planteemos para la gestión de centros escolares, para la gestión de unidades, equipos, servicios de la propia administración educativa, como son órganos técnicos donde la mayoría de ustedes trabajan. Yo creo que vamos a poder sacar inferencias para ambos ámbitos de reflexión, el ámbito puramente escolar, el ámbito del aparato institucional. Por lo tanto, cuando hablamos del sistema educativo, a menudo designamos con esta expresión el conjunto de niveles, el conjunto de grados, ciclos, etapas, mediante los cuales se organiza pues, la escolarización de nuestros estudiantes. A eso lo llamamos estructura del sistema educativo. No nos vamos a referir a la estructura del sistema educativo ahora. Seguro que nos vamos a referir tal vez a otra acepción del término sistema educativo, entendiéndolo ahora, y esto creo que es lo que nos interesa, como el aparato, el dispositivo de unidades, de servicios, que reciben nombres diversos, subsecretarías, secciones, unidades técnicas, es decir, ese conjunto, ese aparato de unidades que tienen unas funciones precisas. Ustedes, y no les sepa a insulto lo que les voy a decir, son el aparato, forman parte del aparato. Si alguien no lo tenía presente, pues tal vez esta es una buena ocasión para recordárselo. Y por tanto mi reflexión va bastante destinada a este auditorio que considero que forman parte de ese aparato del sistema educativo, en este caso de la educación mexicana. Este aparato, este dispositivo, tiene a su vez diversos sistemas o subsistemas. Uno de ellos sería el sistema escolar, la red de centros escolares a la que desde luego nos vamos a referir. Por tanto, nuestra reflexión tiene que ver con el sistema escolar, conjunto de establecimientos escolares, y con el
sistema educativo en tanto que aparato, dispositivo, artilugio del que nos valemos para llevar a cabo unas políticas que los poderes legítimamente elegidos tienen derecho a implementar. A menudo cuando hablamos de gestión siempre tratamos de expresar acción. Gestionar siempre quiere decir llevar a cabo algo. Pero claro, a veces cuando usamos el término gestión al hablar, por ejemplo, de centros educativos, de centros escolares, podemos también tener aquí acepciones diversas y merece la pena saber a cuál nos referimos para entenderlo. A veces el término gestión se utiliza como sinónimo de la acción y del efecto de la administración material del centro. Otra opción es la que identifica la expresión gestión escolar con las actuaciones propias de órganos de gobierno y, más expresamente, con la acción directiva. Nosotros creemos, si abogamos por una gestión participativa, por una gestión democrática, tanta gestión está haciendo un profesor que está dando clase a unos estudiantes para enseñarles la regla de Ruffini, está ayudando a gestionar la institución en el área de trabajo del currículum, como está ayudando a la gestión de la institución una profesora que está estableciendo vínculos con la asociación de padres para potenciar la colaboración. Esa persona, sin ser directora, sin ser jefe de estudios, está realizando actuaciones gestoras y, evidentemente, cuando una directora está presidiendo una reunión de profesores o cuando está tratando de llevar a cabo un proyecto o que se desarrollen unas ideas que se acordaron entre todos, está también ejerciendo actuaciones gestoras. Por lo tanto, la gestión para mí no es sinónimo de organización del centro o exclusivamente tiene que ver con procesos de dirección. La gestión es un proceso dinámico, mucho más complejo, que voy a intentar caracterizar un poquito más ahora, que va mucho más allá de la administración material del centro o de la acción directiva. Por tanto, a esa gestión estamos llamados todos, no solo el administrador o el secretario, ni la directora que eventualmente desempeña ese rol dentro de la institución. Gestión en suma no sería sino movilizar recursos, orientar recursos, utilizar recursos en una determinada dirección en función de unos propósitos. Es decir, de unos propósitos que definimos entre todos si estamos y abogamos por una gestión autónoma del centro, como hablaremos después. Porque se podía entender también otra acepción a la cual yo no me apunto, que sería la gestión como tarea que se realiza por encargo de otro. Por ejemplo, cuando ustedes tienen que hacer su declaración de Hacienda o cuando ustedes tienen que resolver algún papeleo administrativo, a lo mejor recurren a un gestor. ¿Qué es lo que hace el gestor? Ejecutar, porque técnicamente lo sabe hacer, lo que usted dice que ejecute. Hágame la declaración de Hacienda, resuélvame este contrato o haga el favor de hacer pues, una interpelación en mi nombre delante de un juez. Por tanto, la gestión para mí tampoco sería la acción que se desarrolla por encargo de otro, en la acepción más tradicional de la tarea gestora. Por tanto, gestión implicará intervención de estamentos diversos, padres y madres, profesores y profesoras. Nosotros, por ejemplo, para referirnos específicamente al proyecto que aquí nos trae, este proyecto de innovación, de investigación, de mejora, cuando hablamos del proyecto de gestión, no nos estamos refiriendo solo a la administración del centro o al papel del director, nos estamos refiriendo a la participación de los padres, nos estamos refiriendo a la gestión de los recursos materiales, a la administración del tiempo, al uso razonable de los espacios. Por tanto, si gestión, recapitulando, no exclusivamente se reduce a la tarea de ejecutar algo por encargo, no solo se reduce a ejecutar o se identifica con el desarrollo de tareas puramente directivas o las que tradicionalmente se asocian al rol directivo. Si no es exclusivamente
competencia y tarea de la gestión puramente administrativa, estamos hablando de algo mucho más complejo, de algo mucho más, si quieren ustedes, útil para la mejora de los centros escolares. Movilizar recursos, como les decía, en una determinada dirección, supone, efectivamente, que esa gestión es un proceso dinámico dentro de la cual se desarrollan acciones muy diversas. Planificar, coordinar, dirigir, controlar, si quieren ustedes, aquel esquema, si quieren, tradicional que suponía el prever, organizar, dirigir, coordinar, controlar, no son sino acciones que podemos situar todas ellas dentro de un proceso gestor. Tal vez sepamos el cómo hacerlo, tal vez sepamos movernos con una instrumentalización para gestionar, pero tal vez eso debería ser la respuesta posterior a preguntarnos ¿y la gestión para qué? ¿Y qué finalidad busca? ¿Y qué valores quiere potenciar? Existen, como vamos a ver, diversas áreas de actividad, diversos ámbitos donde se desarrollan tareas gestoras que, como vamos a ver, no son exclusivamente tareas de gobierno o tareas administrativas. Cuando hablamos, más que de lo educativo, permítanme que rectifique, de lo pedagógico, ámbito pedagógico, nos estamos refiriendo a tareas que tienen que ver con aspectos didácticos, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, planificación de esos procesos, etc. Nos estamos refiriendo a acciones organizativas, coordinación de profesores, criterios para establecer los horarios, criterios para el uso de los espacios, eso son decisiones pedagógicas, o estamos refiriéndonos a decisiones que tienen que ver, decía, con la orientación escolar, personal, profesional. A menudo resumimos diciendo que estas tres son las ciencias, no sé si son ciencias, fundamentantes de la pedagogía: didáctica, organización, orientación. Ahora bien, la gestión se puede desarrollar ayudando a que este ámbito progrese. Que este ámbito progrese, que esta área de actividad, que es la más frecuente y creo yo la más relevante en un centro escolar, se desarrolle, ya es bueno, ya es importante, pero difícilmente se va a desarrollar este ámbito pedagógico si a su vez no se desarrollan otras áreas de actividad, si a su vez otras áreas de gestión no se desarrollan y no apoyan a esta que es la fundamental, o que solemos decir de ella que es la actividad central de una institución educativa. Todas las organizaciones tienen unas actividades centrales y otras que son subsidiarias de ellas. Una empresa que produce refrescos, sabemos todos cuál es su actividad central, pero sabemos que para que esa actividad central sea posible, otras áreas de gestión deben desarrollarse: la financiera, la publicitaria, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos persuadidos de que la misión del centro escolar es promover aprendizajes para desarrollar las capacidades de los estudiantes y que eso lo tenemos que hacer unos adultos profesionales de la mejor forma posible. Ahora bien, para que este ámbito sea posible y se desarrolle, ponemos en marcha, a veces sin querer, a veces sin ser conscientes del todo, otras áreas de actividad o otros ámbitos de gestión, como serían el ámbito puramente administrativo. Para que los procesos pedagógicos se desarrollen, necesariamente en una institución escolar o en el aparato al que ustedes pertenecen como personas de esta secretaría, ahí se desarrollan necesariamente actuaciones que tienen que ver con uso de la información, procesos de difusión de la información, comunicación interna y externa, gestión económica, gestión contable. Alguien dirá, eso no es lo más importante, eso me gusta poco, yo soy un buen docente, a mí me gusta lo didáctico. Te digo, te felicito, pero para que lo didáctico sea factible, es necesario que este dispositivo se desarrolle. Por lo tanto, estamos apuntando aquí que no solamente vamos a gestionar un área, sino que existen otras muchas y que les voy a resumir de forma cada vez más rápida. Si yo analizo lo que pasa en un centro escolar, observo que además se desarrollan acciones que tienen que ver no tanto con lo pedagógico, no tanto con lo administrativo, sino con otro ámbito que vamos a llamar
de gobierno del centro. ¿Qué aparecería en este ámbito? Pues aparecerían actuaciones como procesos de toma de decisiones, procesos de participación o no de los padres, de los estudiantes, de los profesores en el propio gobierno del centro. Aparecerían aquí actuaciones que tienen que ver con funcionamiento de los órganos de gobierno. Aparecerían aquí actuaciones que tienen que ver con la proyección externa de esa institución, sus relaciones con otros centros, con la administración educativa, con la empresa, eventualmente, ustedes dentro de la SEP, con los destinatarios de sus servicios. Es decir, otro ámbito aquí aparece susceptible de ser gestionado, y es el gobierno del centro. Bien entendido que está, que abogamos porque este ámbito de gobierno, como decía antes, no sea exclusivo de las tareas de las personas a las que tradicionalmente les asignamos las tareas de gobernar, formalmente, sino que lo abrimos en un abanico de amplio espectro, como veremos, a otros estamentos, a otras personas. ¿Qué más podemos identificar en el centro escolar? Pues actuaciones que se pueden referir a la gestión de los servicios que tengamos en el centro. Los servicios, me estoy refiriendo a prestaciones de carácter complementario, de carácter asistencial. A veces en los centros escolares se prestan servicios, pues no puramente que tienen que ver con lo curricular, sino que a lo mejor es un servicio de comedor escolar, transporte escolar, reproducción y copistería, internado. Es decir, si en una institución escolar, además de lo que son tareas tradicionales, que son las de fomentar que estos procesos se desarrollen, además tenemos servicios, aquí se amplía de nuevo el ámbito de actuación. En todo caso tenemos otra tarea añadida, que es gestionar este ámbito. Y sin ánimo de ser exhaustivos, intentaría acabar el panorama diciéndoles que existe también otra área de actividad que vamos a resumir con el nombre de sistema de relaciones que establecemos entre los recursos personales que hay en el centro, entre la estructura, el aparato que tenemos en el centro, o en su caso, en los servicios, secciones de la administración educativa. Es decir, para dar respuesta a este ámbito, lo que hacemos es tomar decisiones en relación a regulación de la convivencia, sistema de relaciones, resolución de conflictos, motivación, no motivación desde el punto de vista de lo didáctico, motivación de los estudiantes, que eso estaría donde señala el peso. Motivación, estoy hablando de motivación del equipo, motivación del personal, etc. Por tanto, vean ustedes que cuando hablamos de gestionar, lo que habría que clarificar en primer lugar es en qué ámbito nos estamos moviendo, a qué área de actividad nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de transformar en los aparatos del sistema de la administración, estamos hablando de cambiar para mejor, decíamos, pero siempre respecto a unas políticas claramente expresadas, si no todo es una trampa o eventualmente un engaño, o una simulación de la participación o una simulación de la autonomía. ¿Qué ha ocurrido y por qué en estos últimos años o épocas el interés por el estudio de la gestión escolar está tomando cada vez más auge? Pues yo creo que por razones diversas. Solamente hace falta volver un poquito la vista atrás y no hace falta tener demasiada edad ni demasiados años de experiencia en educación para darnos cuenta de que no hace mucho, cuando se trataba de analizar la educación escolar, se ponía prácticamente el acento, solo tienen ustedes que, los que estudiaron educación, pedagogía, magisterio, analizar los libros de texto con los que nos formamos todos y todas, esos manuales de pedagogía que estudiaban la acción de educar, primero analizando qué era el alumno, cómo evolucionaba, el alumno en singular, cómo aprendía, fases de su evolución, características psicopedagógicas de las edades distintas. Después venía otro capítulo que decía, y ahora vamos a analizar el profesor, su papel, su rol,
Incluso en aquellas épocas se hablaba de la teoría de los rasgos de los profesores, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser el buen profesor? Recordarán aquellos mensajes que nos decían, pues una persona afable, inquieta por el mundo de la infancia, democrática, que tenga buena presencia física, se atrevían a decir, con lo cual a algunos nos daba ganas de dejar la carrera porque creíamos que esa capacidad o esa virtud no la teníamos. Fíjense que se pasaba del estudio de qué es el estudiante, qué es el profesor. Posteriormente se dice, vamos ahora a presentar el estudio de la educación escolar poniéndonos a los dos juntos. Vamos a ver qué pasa en las relaciones profesor-alumno. Pero fíjense ustedes que siempre se hacía un estudio en singular, uno contra uno, cara a cara. Tiene que pasar bastante tiempo para que se analice la educación escolar a través ya de lo que ocurre en el salón de clase, donde la interacción profesor-alumnos, alumnos entre sí, ya nos mete otra serie de variables que no teníamos en consideración, que no valorábamos y que veíamos que eran especialmente relevantes. Y así sucesivamente vamos separando el ojo observador de la realidad, aumentamos el espectro de análisis y vemos que parece más pertinente entender lo que ocurre en el salón de clase si conocemos bien y mejor lo que ocurre en el centro escolar como organización. Persuadidos de que lo que ocurre en la sala de clase no tiene solo que ver con lo que decide el docente en esa sala de clase, sino con decisiones que muchas veces se han tomado previamente a las suyas y en las cuales las decisiones organizativas son determinantes. A menudo, cuando hablamos de analizar la educación escolar, solemos decir que lo primero es estudiar, decidir sobre lo didáctico, y una vez que queremos que sabemos lo que queremos conseguir de nuestros estudiantes, a menudo la reflexión es tan sencilla como esta: ¿qué quiero conseguir de mis estudiantes? ¿Cómo lo haré para conseguirlo? ¿Y cómo haré para ver si lo he conseguido o no? Esas son las tres respuestas que se plantea el profe siempre. Lo que pasa es que nosotros luego las sofisticamos de muchas maneras, pero en síntesis son estas tres las preguntas. Y luego decimos, tomadas las decisiones didácticas, vamos a ver cómo organizamos la acción didáctica. Y nos planteamos, ahora vamos a decidir sobre el agrupamiento de los estudiantes, sobre el uso del tiempo, sobre el uso de los espacios. Afortunada o lamentablemente, la realidad nos dice que las cosas funcionan al revés. Las decisiones organizativas, que parece que razonablemente deberían tomarse después de las decisiones didácticas, habitualmente están tomadas ya de antemano, y no solo las organizativas son consecuencia de las didácticas, sino que las organizativas son un condicionamiento para las didácticas. Si tratamos de dar prioridad al centro escolar, si tratamos de que el principio de subsidiariedad se dé en los centros escolares, es decir, que el protagonismo recaiga en la unidad básica donde se produce la acción, parece que tiene sentido el que nos preocupemos de la gestión institucional. Por otra parte, otra razón de ese interés parece obvia, parece de perogrullo, y es que la educación escolar se desarrolla en el seno de una organización. En el seno de una organización, no en unidades aisladas, en pequeñas parcelas. Algunos llaman a esto la celularización del centro, balcanización, dicen algunos autores. En España, y de forma más castiza, y recordando la invasión musulmana, lo llamábamos reinos de taifas, pequeños núcleos. Eso ya tal vez ustedes saben que la experiencia y las evidencias nos han dicho cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones. La acción individual, la concepción del centro escolar como un agregado de partes que tienen poco en común, es una solución que ya conocemos todos de sus limitaciones. Es decir, la convicción de que la educación escolar es una tarea de un colectivo de profesores, de profesoras, puesto que comparten la educación de un colectivo de estudiantes, que son alumnos de todos los profesores. No se es capaz de entender esta acepción si la persona, el profesional, todavía concibe su acción educativa mediante expresiones como la siguiente: estos son mis alumnos, estos son tus alumnos, esto te corresponde a ti porque eres profesor de primero y esto es mi responsabilidad porque soy profesor de tercero. De hecho, lo que estamos haciendo es asumir durante unos años, los que dure la escolarización de nuestros estudiantes,
la educación de todo un contingente de estudiantes, porque al final del proceso todos los profesores somos responsables de esa acción educativa, y la acción educativa de cada uno tiene mucho que ver y repercute en la acción educativa de los demás. Y lo que no podemos decir es que yo pido que me eximan de las responsabilidades de un efecto no deseado, de un fracaso, porque yo cumplí con mi parcela cuando me tocó mi parte de contribución con los alumnos de primero. La responsabilidad es de todos, los estudiantes son de todos. Y por lo tanto cada vez más vamos viendo que si antes tenía mucha importancia la relación profesor-alumno, el análisis del acto didáctico, la capacidad de motivar a un estudiante concreto, ahora tiene eso mucha importancia, pero la tiene todavía más analizar procesos de comunicación dentro de la organización, la cultura institucional, hasta qué punto repercute o no en la acción didáctica, procesos de coordinación, etc. Por otra parte, ustedes saben que no existen cambios, porque vamos a hablar de innovación, que sean perdurables, que arraiguen en los centros, si esos cambios no afectan a más de una unidad organizativa dentro de los centros. Si ese cambio se reduce a experiencias puntuales, de corta duración, en niveles concretos, en tercero, en segundo, en áreas concretas, matemáticas, expresión corporal, eso se queda, como he dicho antes, en puras experiencias. De hecho, cuando leemos revistas profesionales, a menudo analizamos artículos que tienen ese título: una experiencia de integración, una experiencia de uso del laboratorio a partir de recursos del entorno. Y son efectivamente una experiencia, porque uno va allí el año siguiente a ver qué tal resulta y nos dicen que ya no se siguió porque eso lo hizo un profesor entusiasta que se cansó, y probablemente se cansó porque el aparato organizativo, el aparato de gobierno del centro, las variables institucionales que debían apoyar a que esa innovación arraigara o se expandiera, no contribuyeron a ese arraigo o a esa expansión. Es decir, para que exista arraigo y expansión, tenemos que procurar, es más fácil sugerirlo que desarrollarlo, que los cambios afecten a más de una unidad organizativa, a más de un nivel, a más de un grado, a más de una asignatura, para que eso tenga más impacto, para que eso sea factible en cuanto a su permanencia o a su mejora. Otra cuestión que parece que justificaría el énfasis por el estudio de la gestión institucional es la evidencia de que los centros escolares caminan cada vez más desde una gestión heterónoma o desde una situación heterónoma a otra cada vez más autónoma. Eso a veces es debido a apuestas políticas claras de los responsables políticos de la educación, de los gobiernos, y a veces es fruto de logros, de avances que los centros escolares han ido tomando por cuenta propia y con altos riesgos. De hecho, hoy, negar el desarrollo propio de cada centro en función de sus problemas y en función de sus soluciones particulares es, creo, tratar de poner puertas a la mar, de tratar de evitar lo que necesariamente va a ser inevitable, aunque nos empeñemos en no admitirlo. Por otra parte, repito, que un centro escolar innove necesita o tiene como requisito la posibilidad de que pueda regirse por decisiones que se toman internamente. De hecho, ejercer la autonomía tiene que ver con organizarse, conducirse por decisiones propias y no tanto por decisiones que se toman desde fuera. En la medida en que las decisiones importantes de una organización se toman fuera de ella, ese centro, pues de autónomo tiene poco y seguramente lo que tiene es de, bueno, cierta descentralización, cierta desconcentración de tareas, pero poca posibilidad de utilizar autonomía. Y cuando hablo de autonomía, me estoy refiriendo a autonomía pedagógica. Podemos luego entre todos matizar dónde están los riesgos y hasta qué límites. Autonomía en la gestión administrativa, autonomía en la acción de gobierno, autonomía en la gestión de los servicios, autonomía en la gestión de los sistemas de relaciones y de su implementación. Autonomía no es sinónimo en absoluto de descontrol y de arbitrariedad, y no está reñida con procesos de evaluación y con el necesario control al que tienen derecho los poderes públicos
o al que tengo yo de hecho como padre, que pago impuestos para que eduquen a mis hijos en las mejores condiciones. Ni tampoco están exentos de los controles sociales a los que realmente tienen derecho los padres y las madres de los estudiantes. Por tanto, cuando les diga después que para desarrollar la innovación a través de la gestión, los procesos de evaluación, los procesos de diagnosis devienen compañeros inseparables en ese camino. Cuando hablamos de transformar en las instituciones escolares, cuando hablamos de transformar en los aparatos del sistema de la administración, estamos hablando de cambiar para mejor, decíamos, pero siempre respecto a unas políticas claramente expresadas, si no todo es una trampa o eventualmente un engaño, o una simulación de la participación o una simulación de la autonomía, y en función también de unos valores. Valores que sin duda, y en mi opinión, tienen que ser los propios de una sociedad democrática, con los cuales hay que comprometerse abiertamente. Estoy hablando de igualdad, equidad, respeto, justicia. En la medida que la gestión no es coherente con esos principios normativos, con esos valores, yo creo que se me está encendiendo la luz roja de alarma diciendo, tal vez técnicamente esta gestión es plausible, pero tal vez debería usted reformularse el por qué, el para qué de esa acción gestora. Por tanto, la gestión no está libre de valores, no está libre de subjetividades, si ustedes quieren, no está libre de posturas ideológicas. Mi modesta contribución tiene que ver pues, con observar mi trabajo cotidiano, que es pues, profesor universitario, que a menudo está prácticamente cada día en contacto con centros escolares, con directivos escolares, tratando de obtener evidencias de esas observaciones. El doctor Serafín Antúnez Marcos se ha desarrollado profesionalmente como profesor de educación básica en España, su país natal. Autor de múltiples artículos y libros sobre los temas relacionados con la gestión escolar y la formación de directivos escolares. Tiene a su cargo la dirección de varios proyectos de formación de directivos escolares en diferentes regiones de España. Actualmente, trabaja como director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona, además de ser profesor de la Facultad de Pedagogía de la misma institución. Es autor de diversos libros y artículos sobre gestión escolar. ¿Qué es lo que nosotros vemos que deberían ser requisitos para que la gestión de centros educativos, de sistemas educativos, sea posible? Pues yo creo que, a la vez de comentarles algunos requisitos, decirles también que piensen ustedes por su cuenta que eso pueden ser requisitos, es decir, condiciones sine qua non, pero que depende cómo se conciban, pueden ser peligros también, o que eso supone en su uso ciertos peligros. Por ejemplo, no va a haber procesos gestores convincentes
y eficaces, y sobre todo satisfactorios, si no están presididos por el principio de participación. La participación, estoy hablando, participar es, bueno, pues la acción de intervenir en procesos de planificación, de ejecución, de control. ¿En qué grado? Lo podemos definir entre todos. Estoy hablando de la posibilidad de intervenir, insisto, veremos en qué ámbitos, veremos en qué grados de los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa, entre los cuales están los estudiantes, entre los cuales están los padres y las madres, etc. Es decir, garantizar que todo proceso gestor está presidido por el principio de participación y que esa participación, como mínimo, tiene que llegar a los niveles de información y de consulta. La participación puede ser, pues, una trayectoria que yo recorro desde el nivel mínimo, que es informar a las personas de lo que se hace, ya participan de alguna manera, a el otro nivel extremo, que sería que autogestionen ellos lo que tienen que hacer. Eso sería la participación máxima, donde ni siquiera yo intervengo porque lo delego todo a los demás. Entonces, en un proceso gestor, la participación debe estar presente, como mínimo siempre, en los dos primeros escalones del proceso participativo. El primero, la información; el segundo, la consulta. ¿Y cómo consultar? Lo podemos matizar después. ¿Y cuáles son las mejores herramientas para la consulta? Lo podemos discutir entre todos. Pero yo me sentiría un poquito defraudado, o vería que se me valora muy poco como profesor, o poco como padre de un estudiante, si todo lo que se hace en el centro donde trabajo, o en el centro en el que tengo a mi hijo, lo deciden otras instancias por mí. Y ni siquiera me consultan, y ni siquiera tampoco me informan. Sino que yo me lo encuentro todo hecho ya. Lo mismo podrían ustedes pensar desde su parcela de trabajo en este aparato de la administración de la SEP, si achacasen a su jefe inmediato, a su responsable, de que todo lo decide él o ella sin consultarlo con ustedes. Ustedes dirían, lo que está concibiendo en mí esa persona es un gestor, pero desde aquella acepción de realizar tareas por encargo de otros, en cuya definición yo no intervengo. Por lo tanto, yo soy un puro brazo ejecutor, una pura máquina que ejecuta, en la cual, o una persona, de la cual se valora todo menos su capacidad de pensar y su capacidad de proponer ideas. En la medida en que los procesos de participación se manifiesten, vamos a conseguir algo que es fundamental, y es transparencia. Y en la medida que hay transparencia, hay confianza. Y en la medida que hay confianza, hay lo que todos buscamos, implicación en el proceso gestor. Por tanto, si el quid questionibus es implicar a personas en la gestión, eso no va a ser posible sin procesos de información, sin procesos transparentes, sin dotar de confianza a esas personas con las que pretendemos trabajar en común. El segundo sería requisito parcelas de autonomía, es decir, ir disminuyendo paulatinamente las zonas de normativa e ir aumentando paulatinamente las zonas de autonomía de los centros. Autonomía, si quieren ustedes, muy controlada, autonomía en principio tutelada y después cada vez más heterónoma, autonomía a partir del principio de parsimonia, pequeños pasos, pero difícilmente va a haber una gestión original, una gestión adecuada a los problemas que tiene cada centro, si no puede desarrollar iniciativas propias, a partir de diagnosis propias. Y lo que tiene que hacer es innovar, tal vez, a partir de lo que otros piensan por ellos. Es decir, la innovación tiene que hacerse, sobre todo, a partir de necesidades sentidas y no tanto a partir de necesidades normativas. Porque la necesidad normativa la establece otro por mí desde fuera y siempre lo hace con arreglo a un estándar con el que me compara. Yo no quiero que me compare con nadie. Yo quiero innovar mediante una gestión respecto a lo que yo necesito en relación a mi problemática, a mis condiciones,
a mis restricciones. Por tanto, insisto, la autonomía como requisito. Desde luego que podíamos aquí ahora decir que una autonomía sin recursos es una puro ejercicio teatral, una autonomía sin confianza, en suma, si ustedes quieren, una autonomía que supone delegar, y delegar supone ejercitar una virtud teologal que ustedes recordarán cuando estudiaban, a lo mejor alguno lo estudia ahora, que es la fe. Delegar es un acto de fe. Y para que haya autonomía, quien cede parcelas de autonomía tiene que tener fe, es decir, confianza en las personas, en las instancias en las que delega. Autonomía, gestión autónoma, gestión eficaz sí, necesita de recursos, pero también necesita de gestión eficaz de los recursos que administramos. Y cuando hablamos de recursos, ustedes son perspicaces y habrán visto que no me estoy refiriendo, o habrán intuido, a más mobiliario, importante, a más dinero, importante. Me estoy refiriendo también a recursos de tipo funcional. Entre ellos, la formación. Entre ellos, el tiempo para la gestión. Yo puedo tener recursos materiales, edificio, mobiliario, material didáctico. Yo puedo tener recursos personales, profesores, administrativos, asesores, supervisores, pero si esos recursos materiales y funcionales, perdón, materiales y personales, no están acompañados de recursos funcionales, tiempo, formación, esos recursos no son operativos. Para que las personas y los elementos materiales sean operativos, necesitan estar acompañados de esos recursos, repito, funcionales, entre los cuales la formación y el tiempo son, creo yo, los más escasos. En suma, lo que estamos diciendo es que para que haya una gestión, para que haya una gestión que deseamos autónoma, eso solo es posible mediante, decíamos, actuaciones a partir de iniciativas propias, en función de diagnosis propias, en función de recursos propios, en suma, en función de decisiones. Para que se dé lo que estamos proponiendo, se necesita entender el centro escolar, comunidad de análisis, comunidad de cambio. Se necesita que haya autonomía por parte del profesorado y poder para tomar decisiones, es decir, cambiar a veces el rol, tal vez proletario del profesor, que tiene que ejecutar lo que otros deciden por él, por otro rol en que el profesor es más activo, más responsable de sus decisiones. Tercera cuestión, y en el proyecto que nosotros trabajamos ahora y que nos trae aquí, estamos viendo bien claro, para que esa innovación se dé a partir de la gestión, eso implica procesos de toma de conciencia. Es decir, nadie va a solucionar un problema si no tiene conciencia de que existe. O otros no le hicimos ver o le ayudamos a ver a que ese problema probablemente existía. El gran descubrimiento que hacen a veces nuestros colegas, profesores y profesoras, es que tal vez creían que no había situaciones problemáticas o que no había déficit, tal vez porque fueron incapaces de detectarlo, y tal vez con un proceso de ayuda, con un proceso de aporte entre iguales, no hace falta establecer jerarquías, desde un trabajo, si quieren ustedes, de investigación en la acción, de propuestas análogas, somos capaces, a través del apoyo externo, de descubrir esos déficits, de abordarlos desde patrones de análisis más precisos. Y desde luego estamos hablando, y ya se insistió antes, de utilizar modelos de proceso, donde no importa tanto o primordialmente los resultados, el control sumativo, sino la rectificación sobre la marcha, el preguntarnos los porqués, en evaluar en suma, si entendemos que evaluar es proveernos de recursos para la intervención oportuna. Y cada vez estamos más persuadidos que en el centro escolar todos debemos participar en la gestión, pero algunas personas especialmente se deben encargar de facilitarla mediante acciones directivas. Y acciones directivas no son imponer, no son presionar con órdenes, sino acciones directivas son proporcionar recursos, coordinar actuaciones, motivar. Y esto, desde luego, no está asociado a conductas autocráticas, a caprichos, a planteamientos no democráticos. Estamos hablando de un liderazgo pedagógico, y de un liderazgo pedagógico
que tiene que ser cada vez más distribuido. La idea del liderazgo distribuido es lo que nosotros quisiéramos llegar a conseguir. Es decir, no la persona, el director, la directora, que se identifica con las tareas del líder, entendiendo líder a la persona, si quieren ustedes, única, que arrastra personas a través de unas ideas o a través de unas propuestas, que moviliza recursos personales en torno a su carisma, sino una persona que es capaz de movilizar, no en torno a su carisma, si lo tiene mucho mejor, ni en torno a el poder de posición que tiene el directivo, sino que arrastra personas en función del poder del experto que tiene. Nosotros hemos visto que para que la acción directiva sea eficaz y convincente, desde luego, el peso de la autoridad formal, por lo menos en España, sirve de bien poco. Y sí sirve mucho el arrastrar a través de la credibilidad que da el conocimiento, la competencia, la capacidad de establecer diálogos, la capacidad de crear ocasiones para establecer acuerdos. Les quiero comentar también, a caballo entre estos requisitos y acciones que tal vez sería interesante empezar a desarrollar, a manera, si quieren, de modestos consejos para que pudiesen ensayarse tanto en una institución escolar, en un establecimiento, en una escuela, como en las instancias en las que ustedes trabajan dentro del aparato de la administración educativa. Por tanto, si quieren ustedes, a caballo entre requisitos y líneas de desarrollo, líneas de acción, estarían las 8 o 10 siguientes reflexiones. La primera cuestión: actitud de diagnosis permanente. No puede haber innovación a través de procesos de gestión ni a través de procesos puramente didácticos si no se está en continua actitud de observación. ¿Con el fin de qué? Pues ya saben ustedes, con el fin de evaluar para orientar mejores decisiones, para rectificar procesos, para tratar de forma diferente lo que es diferente. A menudo se quejan los profesores y profesoras que los que estáis en la administración educativa les tratáis de forma igual, aunque por tipología, tamaño, necesidades, laboriosidad, existen diferencias entre ellos. Y no hay mayor injusticia que tratar igual lo que es diferente. Es decir, si yo diagnostico, es para ver, entre otras cosas, qué centro necesita más apoyos para dárselos. No tanto para decirle, esto está bien o esto está mal, sino para ver en qué es lo que falla y cómo proveerle una ayuda. Pero también debo evaluar para saber tratar de forma distinta al centro escolar A y al centro escolar B, cuando el centro escolar A, con los mismos recursos que el B, obtiene resultados absolutamente diferentes al B. Yo creo que también evaluar me sirve para tomar decisiones, no sancionadoras si usted quiere, pero sí para indicar maneras para que quien teniendo recursos no los usa de forma debida. Si ustedes entienden esto pues como una llamada al orden o como una reprimenda pues amistosa, digamos que la evaluación debe servir también para eso. Es decir, evaluación, continua actitud diagnóstica, pero desde luego considerando los contextos particulares, considerando restricciones, condiciones particulares de cada centro. Y desde luego, y no voy a insistir en algo que se dijo ayer, la evaluación con finalidad formativa y no tanto con el afán de establecer clasificaciones. La innovación a través de procesos de gestión como los que planteábamos no va a ser posible si no está presidida por la intención, por la voluntad, por el principio de compensación de las desigualdades. Yo quiero promover esa gestión ayudando a que se haga, potenciando más a quien más lo requiere. Y desde luego tratando diferente, hemos dicho, a quien es diferente por sus recursos y por sus obras. Aprendamos, insisto, más de nosotros mismos y valoremos mucho más lo que sin duda
en alguna ocasión habremos hecho bien. Parece que siempre estamos haciendo políticas de borrón y cuenta nueva, siempre parece que tengamos que renunciar a los antecedentes, renunciar sin duda a logros que algunos seguro que hubo. La credibilidad de una propuesta va a tener mucho que ver con la coherencia en todas las actuaciones respecto a una serie de valores. Difícilmente vamos a ser creíbles si nuestras actuaciones son contradictorias porque queremos meter en nuestras prácticas valores que son contradictorios. Nos vamos a hacer poco creíbles, la innovación va a ser poco posible. Y después les decía también coherencia y concurrencia de las actuaciones. Para que haya innovación, para que haya cambio a través de la gestión, hay que poner en marcha acciones que necesariamente se van a referir a todos los ámbitos de la gestión, porque entre sí repercuten. Acciones concurrentes en ámbitos distintos, desde distintas instancias. A mí no se me ocurre un proceso de innovación en una zona en el que solo impacte el supervisor y los directivos escolares no lo hagan, o en el que solo impactan las autoridades del Estado y el supervisor no lo hace y desde la SEP no se hace. Seguramente ese proceso va a ser más factible y más creíble cuando hay concurrencia de actuaciones. ¿De actuaciones de qué tipo? En la capacitación, en la formación inicial, en la dotación de recursos. Para que exista ese cambio, ciertas cuestiones que nos parecen intocables, hay que atreverse a tocarlas. Y yo les decía, en ese sentido, que tal vez ciertos cambios culturales que nos puedan parecer dolorosos, en cuanto a que van a tener un alto coste, coste en tiempo, coste en vida afectiva, coste en imagen, a lo mejor es imprescindible abordarlos. Otra cuestión que les quiero comentar es que para que se produzca, y en concreto ya me refiero al centro escolar, esa innovación a través de la gestión, deberíamos tal vez hacer posible crear las condiciones para aumentar nuestro autoconcepto, el concepto que tenemos de nosotros mismos como docentes y el concepto que tenemos de la institución en la que trabajamos. A menudo hay profesionales que se jactan y se sienten orgullosos de trabajar en tal o cual empresa, en tal o cual institución, o de pertenecer como asociado a tal club de fútbol del que se sienten orgullosos. No sé si siempre los profesores defendemos con el mismo orgullo el trabajar en un determinado centro y tenemos a gala presumir de trabajar en un centro escolar. Tenemos la costumbre, por lo menos en el contexto europeo y español en el que me muevo, de querernos muy poco a nosotros mismos, de potenciar más y hacer sacar a flote más lo que nos separa de lo que nos une, de subrayar nuestras incapacidades y de no valorar nuestros éxitos. En suma, una gestión como la que proponemos debe hacerse a través de unas condiciones entre las cuales el quitarnos de encima el complejo de inferioridad debiera ser una finalidad. Yo no sé si tengo que aprender de la empresa, insisto en eso de quitarnos de encima el polvo de la dehesa, nosotros decimos ese carácter de pardillo, de persona que está siempre en inferioridad, de persona que siempre tiene que aprender de fuera, y aprendamos a aprender de nosotros mismos y aprender de nuestros colegas, más que aprender a lo mejor de otros contextos, que seguramente algo podemos aprender de ellos, pero que habría que preguntarse si ellos no están aprendiendo. Mi modesta experiencia me dice que para que un proceso de innovación en un centro se desarrolle, lo primero que hay que hacer en esa diagnosis es ayudar a que los profesores identifiquen sus éxitos y que se apoyen en ellos para conseguir nuevos éxitos. Habría que fomentar, y dentro de esa idea de análisis continuo, más y mejores investigaciones. Existe muy poca tradición, por lo menos en Europa, muy poca historia en procesos de investigación sobre desarrollo de las organizaciones, sobre procesos de cambio que estamos hablando, sobre incluso naturaleza del trabajo directivo, que en ese afán por la investigación, temas, creo yo, que deben rescatarse o en todo caso desempolvarlos
y tomarlos como ideas atractivas serían naturaleza del trabajo directivo, serían funcionamiento de los órganos de gobierno del centro, del consejo técnico, consejo escolar, cómo se gestiona la información en los centros. Nosotros a menudo cuando trabajamos, que es frecuentemente con centros escolares, un problema que aparece siempre cuando analizamos función directiva, satisfacción de los profesores, es que no se es capaz o no se sabe o no se quiere promover procesos de información, de comunicación ágiles. Incluso a veces identificamos problemas realmente severos, como son que la información en el centro no se difunde o no se usa de forma democrática porque el director o la directora la manipula o la usa solo para sus intereses personales o partidistas. Bueno, pues ahí tienen ustedes un terreno interesante para investigar. Fomento del conocimiento de lo que pasa mediante análisis más sistemáticos y no siempre intuitivos. ¿Sí? Aunque el conocimiento de la realidad y la práctica reiterada me anuncia bastante por dónde pueden ir las necesidades de investigación. Otra cuestión, y lo dejamos ya, que me parece fundamental decirles es, y volviendo a los centros escolares, es tratar de conseguir, para que esa gestión sea posible, etcétera, conseguir favorecer las condiciones para que el centro aprenda. Es decir, crear un marco de ayudas para que el centro pueda cambiar, en principio, con ayuda, y después, por sí mismo. Si quieren ustedes, podríamos hacer una analogía a los procesos de aprendizaje de una persona, y si quieren ustedes, de procesos que tienen que ver con enfoques constructivistas. Es decir, un centro aprende por sí mismo si tiene unas condiciones como son, desde luego, actitud favorable para aprender, disposición favorable para cambiar. Y ustedes saben que la actitud favorable de un estudiante o la disposición activa para aprender no depende únicamente de los conocimientos que trae, sino que dependen muchísimo del clima que hay allí en el aula, del ambiente de trabajo, del autoconcepto que tenga ese estudiante, de cómo ve que lo valora su profesor o profesora. Por tanto, yo creo que para conseguir ese marco de condiciones, esa actitud favorable para que el centro aprenda e innove, hay que crear un ambiente en el cual las cuestiones afectivas, relacionales, de satisfacción, si quieren ustedes profesional, son determinantes. Desde luego, para ayudar a que un centro aprenda, hay que conocer hasta dónde ha aprendido, conocer su zona de desarrollo próximo, qué hizo hasta ahora, hasta dónde fue capaz de llegar. Y a partir de ese lugar es donde habrá que proporcionarle la ayuda en función de dónde está y en función de por qué no llegó hacia más adelante o más atrás. Decíamos la ayuda oportuna, ni antes ni después.